Hola, bienvenido a nuestro canal de YouTube y hoy quiero hablarles de los síntomas o características de los niños autistas. Soy la licenciada Marisela Rodríguez, actualmente me encuentro en la ciudad de Panamá. Soy conferencista, maestra y tutora y con más de 10 años trabajando con ellos en las áreas de lenguaje, conducta, relaciones sociales y enseñanza de materias escolares. Bueno, sin más queremos empezar con los síntomas de ellos. Recuerde, si te interesa un tema como este, suscribirse a nuestro canal y compartirlo con personas que les puedan ser de interés. Bueno, del primer síntoma o característica del cual les quiero hablar hoy es que ellos indican necesidades llevando las manos de otros. Y esto tiene que ver con el segundo síntoma o característica, y es que no tienen lenguaje, y si lo tienen presentan alteraciones del lenguaje. Entonces, precisamente por eso cogen nuestras manos para indicar las necesidades de ellos. Aunque esta no es la única forma de ellos expresar su necesidad, tienen muchas otras, pero es una de ellas. Otro síntoma o característica es el llanto, la pataleta o tristeza sin causa aparente. Ojo, digo sin causa aparente, porque el llanto y la pataleta comúnmente tienen una causa, lo que a veces nosotros no sabemos cuál es la causa, pero si realmente conocemos bien al niño, ya sea porque es su hijo o los que trabajamos directamente con ellos, pues en muchos casos, dado el conocimiento previo que tenemos del niño o el conocimiento que hemos tenido o lo pendiente que hemos estado en el momento del incidente, pues podemos darnos cuenta de cuál es la causa. Aunque repito, en muchos casos no vamos a poder identificar la causa, pues no la expresan verbalmente y nosotros no podemos saberla en muchos de esos casos. Otro síntoma o característica es que ríen sin motivo. Usted va a ver que su niño pronto está riéndose y usted dice, bueno, ¿de qué se está riendo? Realmente no hay un motivo para que se esté riendo. Otro síntoma es que parecen sordos. Parecen, pero no son sordos. O sea, que usted puede estar enseñándole un libro o puede estar moviéndole una pelota y él no sigue con la vista la pelota, o puede ser que usted le esté llamando por su nombre y él no responda por su nombre. Eso es otro síntoma o característica. Aunque recuerde, y ellos pueden tener muchos de estos síntomas en un inicio, pero no quiere decir que siempre los van a mantener. Todo lo contrario, mientras más se trabaja con ellos, con el tiempo, los van progresando, y mucho de lo que en un momento fue un síntoma o característica, después deja de serlo. Otro síntoma o característica que podemos mencionar es que tienen dificultad para relacionarse con otras personas, llámese adultos, llámese niños. Y esto es muy común en los niños autistas, pero también es algo que con el tiempo va cambiando, va mejorando en la medida que intencionalmente se trabaja con ellos. Yo trabajo con ellos en muchas áreas, en las áreas de lenguaje, conducta, relaciones sociales y enseñanza de materias escolares. De modo que hay muchas actividades que intencionalmente se hacen con ellos para que las relaciones con otros, ya sean adultos o niños, mejoren. Otra característica o síntoma de ellos es que son o muy hiperactivos o muy pasivos. Por eso es que usted va a ver a su niño a veces dando brincos, saltos, corre, y después pues se acuesta en el colchón, se acuesta, que hay padres que tienen un colchón en el piso en algún lado para que ellos descansen, o se acuestan en la cama o al sofá, porque es algo propio de un niño autista. Otro síntoma o característica del cual podemos hablar es que tienen conductas motoras repetitivas. Por ejemplo, pues que hagan así, o sea, con los pies. Si aún el niño, usted se va a dar cuenta, y puede que muestren esas conductas motoras repetitivas. Otra característica es una aparente insensibilidad al dolor. Otra también es que no tienen temor ante peligros reales. Por eso hay que tener tanto cuidado con ellos en la calle, entre los carros, en la casa, con las cosas calientes, con la electricidad, con cosas de cristal, con muchas cosas, porque realmente ellos no perciben el peligro. Otra característica importante también que se refleja mucho en los niños autistas es la resistencia a los cambios. Ojo con esto. Y de esto quiero estar haciendo otros videos más adelante, y también sobre
las pataletas y muchos temas así que sé que a los padres les cuesta mucho trabajo tratar con ellos. Si necesita ayuda con su niño autista, pues aquí le dejo mi número de teléfono, que es 6885-5008, o el código de Panamá, que es 507. Puede contactarme. Y bueno, si le ha sido de utilidad este video, puede suscribirse a nuestro canal y darle like para que YouTube recomiende nuestro video a otras personas. Y también puede compartírselo a otros que usted también sabe que lo necesitan. Chao, nos vemos en el próximo video.